Hola amigos y amigas de eSounds, bienvenidos a la prueba de autonomía real de este Samsung Galaxy Watch Ultra. Yo llevo con él ya más de 10 días que me han dado para ir poniendo, apuntando y haciendo fotos de los distintos porcentajes a lo largo de las diferentes horas que me iba encontrando con diferentes modos, ¿no? Tanto sin modo ahorro de energía como con modo ahorro de energía, con Always on Display, sin Always on Display. Os cuento todo parametrizado punto por punto y vais a ver que hay alguna que otra sorpresa. Ya te digo que una de las cosas que menos me ha gustado es lo mucho que tarda en cargar. Comenzamos. Bueno, y antes de empezar con temas de días, de porcentajes y tal, quería comentaros dos cosas. La primera, que Samsung nos promete hasta, en las mejores de las condiciones, hasta 100 horas de autonomía de este reloj, que, lo segundo que os quería comentar, tiene la misma capacidad de batería que el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 590 mAh, que daba buenos datos de autonomía, pero al tener aquí un nuevo procesador de 3 nanómetros, el primero del mundo en ser tan pequeño, teóricamente también dar más eficiencia energética, porque es un procesador que teóricamente gasta menos al ser más pequeño, y también incluir el nuevo Wear OS 5.0, un sistema bastante más optimizado que teóricamente gasta un 20% menos de energía de lo que hacía la versión anterior. Bueno, pues vamos a obtener mejores datos. Hasta esos 100 días creo que lo que decía como típico Samsung era unos 50, unas 40 y pico, 50 horas. Vamos ya con la realidad. Empiezo a poner este reloj al 100% el 18 de julio a las 8:37, ¿vale? Es 100% de batería. Las primeras horas lo tuve con el Always on Display, luego se lo quité. Aquí estamos haciendo la primera de las pruebas, luego os comento con el modo ahorro de energía, aquí sin modo ahorro de energía. A las 11:45 le quito el Always on Display, luego vais a ver por último que también hacemos unas pruebas con el Always on Display y podemos hacer también un baremo de si quieres tener siempre la pantalla activa, cuánto te va a durar, pero luego a las 11:45 tenemos un 94% de batería. Me olvido aquí, no le hago muchas fotos porque bueno, el reloj va gastando y tal, pero a las 0:54 le hago ya la foto antes de irme a dormir. 66% de autonomía, 66% mejor dicho de batería, y luego me levanto a la mañana siguiente 6:54 con un 48% de batería. Es decir, aquí se ha pulido prácticamente ni en 24 horas, un 52% que parece mucho, pero también tenemos que tener en cuenta algo, y es que es una de las primeras cargas que estaba haciendo, o descargas completas. He notado una cierta mejoría en los últimos días respecto a esto, y sobre todo otra cosa, que al principio yo no sé por qué, pero era como más propenso a darle al botón que tiene de acceso directo al cronómetro, y lo activaba sin darme cuenta y estaba en segundo plano, y también no solo estaba en segundo plano, sino que en muchas ocasiones se ponía directamente en la pantalla, y a irme a ver cuáles son las diferentes aplicaciones que más habían gastado, viendo estos datos de consumo, me encontraba como el cronómetro había consumido casi un 20% de batería en este primer día, en estas 24 horas. Ya a partir de ahí empecé a tener más cuidado. ¿Qué pasa? Luego a las 11:55 nos encontramos con un 30%, a las 15:55 con un 24%, y luego a las 9:15 tenía un 14%, me fui a dormir y ahí se quedó sin batería. A la mañana siguiente, cuando me levanté, pues estaba KO. Estos son apenas unas 40 horas aproximadamente, restándole, digamos, el tiempo que más o menos por la contabilización que me hizo de dormir se quedó sin batería. Ya os digo, aquí no llegamos siquiera a las 48 horas sin ningún tipo de modo ahorro de energía, sí teniendo en cuenta que es eso, era una de las primeras descargas, y lo que os he comentado de que al principio las 2 primeras horas llevaba el Always on Display, y también que había tenido ese problema de que el cronómetro no me daba cuenta y había gastado bastante. Pero bueno, unas 48 horas sin ningún tipo de ahorro de energía creo que sería un parámetro en el que podríamos comentar que este reloj es lo que aguarda. Ahora vamos a ver cómo en el modo ahorro de energía sí que cambia la cosa y no perdemos prácticamente funcionalidades. Pero ¿cuál es la mayor crítica? Que os comentaba en la intro, que este reloj tarda mucho en cargarse. 1:40, no han mejorado tiempos de carga, y esto a mí se me hace un poco bola, sobre todo porque esa mañana me levanté, como os decía, sin batería. Tenía que ir a correr, me levanté, pues eso, una horita antes de irme a correr, estuve cargándolo en torno a unas
30-40 minutos, se me quedó en un 30%. Voy a correr a las 8:40 y cuando vuelvo a las 9:15 tengo un 25% de batería. Es decir, esos 35 minutos, 30 minutos que estoy usando GPS, que estoy haciendo una carrera con el doble GPS que incorpora tal cual, se come un 5% de batería. Por lo tanto, en torno a, si vais a entrenar una horita de GPS, pues os puede consumir en torno al 10%. Esto sin modo ahorro de energía ni nada, ¿vale? También a full, el reloj con todas las cualidades. Luego vuelvo y me voy de excursión, me voy fuera a hacer kayak, ¿vale? Y me encuentro con el mismo problema, que no tengo tiempo prácticamente para cargarlo entero. De hecho, lo cargo hasta un 54%, a las 12:40 llego al sitio, hago kayak, lo estoy contabilizando, el tema del kayak y tal, y luego cuando vuelvo a las 10 menos 10, ya después de haber vuelto un ratito, ¿no? A las 10 menos 10 le hago una foto y me queda el 10% de batería. Es decir, es un reloj que como empieces el día trastabillado en el sentido de que no lo hayas cargado a menos de una hora de irte, es que no te da, y para mí es uno de los problemas que Samsung debería ver, que buscar de alguna manera un reloj que cargara más rápido, porque sí que es verdad que la carga es parecida a la del Samsung Galaxy Watch 5 Pro, pero yo personalmente esperaba que hubiera una mejora en este sentido. Pero es que 1 hora 40 para cargar completamente, si bien es verdad que dentro de una rutina y tal, por la mañana, mientras te toma el café, puedes hacerlo cada 3 días, como vamos a ver, que más o menos da el modo ahorro de energía, pero si lo necesitas en momentos puntuales, es un poco rollo. Y venga, vamos con la parte de modo ahorro de energía, que personalmente es la que mejor sabor de boca me ha dejado, como siempre. Ya sabéis que el modo ahorro de energía, en el caso de los relojes Samsung, lo que hace es limitar un poquito la potencia del procesador, pero muy poco, lo notas igual de fluido, y más este que va muy bien, o sea, es un procesador, ha tenido un upgrade importante en este sentido. No detecta, o sea, hace que no funcione el hecho de al mover la muñeca se encienda directamente la pantalla, tenemos que tocar alguno de los botones o tocar la pantalla para que se ilumine, y poquito más. Limita un poco las actividades en segundo plano, pero te siguen entrando las notificaciones y todo, ¿vale? Y partiendo de esa base, el 21 de julio a las 9:44 tenemos un 100% de batería. Luego a las 14:36 un 89%, a las 19:05 un 84%, a las 21:08 un 82%, a las 9:59 tiene un 69%, a las 19:20 un 52%, más tarde a las 20:28, aquí empecé a hacerle fotos, digamos, con muy poco margen de tiempo entre una y otra, 44%, 23:38, 35%. Insisto en esta parte en lo que os he comentado del cronómetro, que me ha llamado bastante la atención, y es que al final este proceso parece una tontería, pero al hecho de, o sea, como lo mantiene aquí en pantalla, y yo es algo que utilizo mientras descanso entre repetición y repetición para saber lo que estoy descansando, por así decirlo, tomarme un minuto, 40 segundos, depende de cómo me vea, ¿no? Pero yo lo uso bastante en el gimnasio y son 3 días en los que he estado en el gym y he estado usándolo. Es que gasta mucha energía el tema del cronómetro, para mí un poquito de más, no me esperaba tanto. Luego el día siguiente, 23 de julio, 8:50, 22% de batería, a las 12:07, 18% de batería, más tarde 13, 25, 17, a las 14:51 llega con un 13%, ya empieza a gastarse más, nos encontramos a las 18:35, un 8%, estoy usándolo de manera normal, ya os digo, con el modo ahorro de energía, pero usándolo normal, incluso contestando WhatsApp y tal, y haciendo diferentes cosas con él, no es que lo dejara ahí sin tocarlo. Y ya luego llegamos hasta la noche, a las 12:27, de hecho llega hasta el día 24 de julio, a las 12:27 al 3% de batería. Ahí me hago un poco loco, no lo cargo, o sea, sin ninguna esperanza realmente, aunque estaba en modo ahorro de energía, y la otra vez que lo dejé por la noche y se gastó, no estaba en modo ahorro de energía, pero obviamente no llegó a la mañana siguiente, ¿vale? Y esto es importante porque al final lo que nos encontramos en este modo de ahorro de energía con mi uso han sido 63 horas de autonomía. Yo creo que es buen dato, o sea, no llega a las 72 horas por poco, pero ya os digo, es que al final ha sido un uso bastante grande y me raya el hecho de, ya os comentaré más en el análisis tras un mes de uso, de el exagerado consumo que tiene el tema del cronómetro, que es algo que yo uso bastante, y es eso, me ha dejado con unos datos de autonomía que le ha pasado más factura de lo que yo en un principio creía. Básicamente porque se queda así, o sea, cuando yo he puesto antes el cronómetro, ¿veis? O sea, es que sigue contando en segundo plano y sigue la pantalla encendida. Yo creo que Samsung debería
poner alguna función o algo para hacer que el cronómetro no estuviera con la pantalla encendida, a pesar de tener incluso el modo de ahorro de energía. Vale, y por último comentaros la última prueba, que ha sido con el Always On Display 1832, la pantalla siempre activa, sin modo de ahorro de energía porque no se puede poner, no es compatible, 100% a las 18:32, a las 0:58 al día siguiente, o sea, la madrugada del día siguiente, a la 1 menos 2 minutos, con el Always On Display durante todo ese tiempo, tal y como lo tengo ahora, por cierto, a 83%, lo pongo en modo dormir, me levanto a la mañana siguiente, 6:16 de la mañana, quito el modo dormir, 76%, y ahora mismo, siendo las 10:10, tiene 67%, teniendo ese modo ahorro de energía. Podemos más o menos prever que puede llegar a unas 30 y poco de horas con el Always On Display siempre activo. Yo personalmente este tema del Always On Display no es algo que utilice, porque en un reloj como este no le veo tanto sentido el hecho de que esté siempre mostrando algo. O sea, si quieres guardar sí, pero realmente si lo tienes activado, el hecho de que cada vez que lo mires se active la pantalla, que pasa siempre, no entiendo por qué quieres ir siempre con el reloj gastando energía, ¿no? Y siempre visible, si al final cuando tú utilizas para ver cualquier notificación que te entre, la hora, los pasos que llevas, pues se ilumina, ¿no? Directamente, porque esto lo hace bastante bien. Entonces, estos son al final los datos que me ha dado este reloj. Conclusiones, ya os comentaré más en el análisis tras un mes de uso. Le ha llegado, por cierto, una actualización en este tiempo. Creo que con el modo ahorro de energía podemos llegar perfectamente a las 72 horas. El problema grande que me encontraba el cronómetro, que yo creo que lo podrían optimizar un poquito para que no se quedara encendida la pantalla cada vez que ponemos a contabilizar algo, que me parece un poco absurdo, pero bueno, esto lo tendrán que mejorar, lo tendrán que ver, porque si no es que come mucho si se usa esto. Pero sí que es cierto que también, por otra parte, me lo esperaba, que a las 100 horas yo creo que es muy difícil que llegue. O sea, la meta de este reloj para mí es que supere los 3 días y poco. El hecho de poder llevárnoslo un viernes, por ejemplo, una escapada un fin de semana, y no tener que llevarnos el cargador. Para mí eso más o menos son unos datos más o menos normales. Pero bueno, yo aquí os expongo mi experiencia. También es cierto que puede venirle una actualización que mejore y optimice un poquito, por ejemplo, todo el tema de batería, que acaba de salir hace muy poco al mercado. Ya, como os digo, os contaré más en el análisis que tenga tras un mes, 2 meses de uso de este Galaxy Watch Ultra, que por lo demás, decirte que a mí me está gustando bastante. Es un reloj que va muy bien, a nivel de GPS va también muy bien, tiene los parámetros bastante mejores que la generación anterior. Por cierto, también os haré una prueba de autonomía de este Galaxy Watch 7, ¿no? Que tiene menos batería, pero también tiene un nuevo procesador, 5.0, etcétera, etcétera. Cualquier opinión, cualquier experiencia que estés teniendo, si tienes este Ultra, cualquier cosa que quieras comentar, lo dejas aquí abajo. Cualquier duda también, por supuesto, te agradecería, como siempre, un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.